Y continuamos, y me encantan los martes, porque tenemos doble panel con gente que nos cae fabuloso. Excelente. Fabuloso. Qué bueno. Y estamos, bueno, Gonzalo Martínez, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y vamos a hablar de tu propia historia. Sí. Vamos a empezar antes que la Muriel nos detenga. Así es. Nosotros la semana pasada quedamos en que con el suplemento. La semana antepasada. Perdón, antepasada. ¿Cómo pasa el tiempo? Así, no nos damos ni cuenta. Con el suplemento historieta de la tercera se acababa la historieta de gran distribución en Chile. ¿Ah? No es que se acabó la historieta, pero sí esa historieta que tenía mucha distribución y que le permitía de alguna manera a los actores, estaba hablando de teatro recién, sí. a los dibujantes de historieta, a los autores de historieta, vivir de lo que hacían, digamos. Se acabó, se murió. Mi hipótesis es porque efectivamente se acabó los canales de gran distribución. Sumado a la tele, sumado a un montón de otras cosas, eso se murió. No obstante, también hubo gente que le gustaba la historieta, que venía de Zigzag, ejecutivo, digamos, que le gustaba la historieta que venía de Zigzag y de otras editoriales, hicieron D-Labs, hicieron Pincel, hicieron Carrusel, y siguieron publicando, pero finalmente la cosa se diluyó porque ya no tenían la espalda de una editorial grande. Todas estas son hipótesis mías, sí. ¿no? Ya no tenían la espalda de editoriales grandes, poderosas, que tenían control sobre los kioscos, que eran los lugares de distribución de la historieta en esa época. Entonces, ahí se acabó. Entonces, todo eso venía, y el Canto de Cisne es un suplemento maravilloso que lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, y me imagino que en algunos sitios debe estar todo escaneado. Pero no es que la historieta se haya acabado. Ya paralelamente por debajo venían un montón de autores que ya no se pudieron subir al carro del profesionalismo, pero como en Chile nos gusta mucho la historieta, querían hacer historieta. Y empezaron a hacer fanzines, o sea, revistas que se hacían, se fotocopiaban o se imprimían, pero que eran de distribución de mano en mano o en lugares selectos, gente que tenía amigos kiosqueros que le permitía colgar su revista ahí. No era la gran distribución, sino que era distribución. Revistas como Tiro y Retiro, como Ariete, como Enola Gay, como Sudacas Masturbio, gente que hacía historieta tradicional y gente que venía ya con la onda transgresora, contracultural. Ahora, ¿quién era esa gente? Gente que le gusta la historieta, a nosotros nos gusta la cuestión. Este bueno para el SEO. Sí. Gente que le gusta la historieta, que necesitaba expresarse, como cualquier artista, necesitan expresarse a través de su medio de comunicación favorito, el que lo tiene en el corazón, y en este caso es la historieta. Claro, pero estoy pensando que era gente universitario, o sea, estoy pensando en la formación, de quién armó esta gente. En general es gente de formación universitaria o con algún tipo de estructura de nivel educación superior. Sí, pues hay que tampoco quiero dejar fuera, recuerda que en esa época la gente de las poblaciones era bien culta también. Sí, claro. ¿Ah? Entonces, ahora como que la cosa aparentemente no es así, pero en esa época los pobladores sabían hablar muy bien, sabían expresarse y articular. A mí me ha dado una envidia y me da una rabia al mismo tiempo. O sea, a mí me pasó cuando vi el documental de Patricio Guzmán, Salvador Allende, sí. Mi primer impacto fue ese, sí. Porque además lo vi antes de la batalla de Chile, y es como, ¿por qué la gente ya no habla así? Sí. Sí, y no tiene que ver con el acento ni nada, no tiene que ver con hablar como cuico ni no, tiene que ver con cómo articuláis tu idea. Sí. Ya no existe. O sea, yo entiendo, no vamos a ir por otro lado, vamos a entrar en teoría de la conspiración, pero creo que como que hay un sistema que prefiere que la gente no sea tan articulada. Sí, claro que sí. Entonces, toda esta gente empezó a hacer historietas. Hay una revista en particular que se llama Nomón. Mira, en este momento se me olvidó el nombre de la persona que la creó, y que después hizo una revista que se llama Nomón, tuvo 2 números, Saga tuvo 1, Tiro y Retiro, no sé, 3, 4, todos eran así, empezaban Sudaca Masturbio, 1, pero Ariete, pero eran, en la lógica era el fanzine. Era el fanzine. O sea, básicamente voy, imprimo o fotocopio. Sí. Entonces también uno puede pensar que el tipo de papel y habían publicaciones un poco más profesionales como Saga,
pero era la lógica, independiente de la calidad de la publicación, la calidad de la impresión, era la lógica del fanzine. Ujú. La vamos a distribuir como podamos. No, ya no existía esa manera de esa idea de que tenía una maquinaria detrás que te permite copar los kioscos, Ya. copar los medios, los puntos de venta, digamos. Ahora, otra pregunta, porque yo te pregunté quiénes Sí, era esta gente y ya llegamos a la conclusión de que era gente entusiasta. muy Pero, entusiasta. ¿de dónde venía ese entusiasmo? Porque muchos de ellos, algunos como tú, sí alcanzaron a conocer esta época más dorada, Sí. profesional de la historieta en Chile, Sí. pero imagino que otros no. Sí, sí, porque piensa, ¿Todos? sí, pues estamos hablando entre el 80 y el 87 más o menos. ¿Ah? Entre el 80 y el 87 un cabro de esa época de 20 años vivió toda la historia, vivió Kimantú, Ujú. vivió Zigzag. Era gente que sabía de historieta y además en esa época ya estaba llegando otro tipo de historieta que era la historieta Europea. franco-belga, claro. De hecho, Española. ahí venía mi pregunta, Sí. porque lo que yo recuerdo cuando llegaron a mis muy infantiles manitas en ese Sí. momento, una Trauco, Sí, a mí me llamó la atención, bueno, me llamó la atención por supuesto que era súper violenta y era súper sexual, algunas Sí. cosas que yo vi, sí. y otra era como que el estilo, después yo hago la conexión, era Sí. muy Moebius, era Sí. muy franco-belga, ¿no? Sí, es que vamos a llegar a Trauco después. Ya. Pero ¿Cómo llegaban la franco-belga, la española, llegaban la a inglesa? través de canales alternativos como la librería del patio, etcétera, la librería Mano Arriba, gente acomodada, digamos, entre comillas, que podía viajar y se traía revistas y después las vendía. Era muy alternativo a mí, yo en esa época me llegó, porque yo estudié arquitectura, tenía un compañero que se trajo de Estados Unidos 2 años de heavy metal, de la revista Heavy Metal, que era era como la versión gringa de la revista Metallus Land de Ujú. Francia. Y me las prestó, a ti te gustan los cómics, toma. Y yo tuve 2 años de heavy metal que no podía creer lo que se estaba haciendo. Y tu cabeza... Explotó, porque yo venía de otro lado, venía de Temolobo y volví finalmente a Temolobo, pero venía de ese lado y de repente dije, se pueden hacer un montón de otras cosas en la historieta. No hay para qué hacer historias de 20 páginas, ni saga, ni nada. Puedo hacer historias de 6 páginas y que sean autoconclusivas y que sean interesantes. Yo ahí empecé a hacer historieta de nuevo. Yo recuerdo haber estado carreteando con amigos en la playa en San Sebastián y cuando de repente me dije, ¿sabes qué? Yo estoy puro perdiendo mi juventud acá. ¿En la arquitectura? Yo estoy de arquitectura, pero estaba carreteando con mi amigo. ¿Qué hago aquí carreteando? Te dije. Claro, eso, no, yo ya había carreteado mucho, no, pero estaba ahí, yo lo recuerdo muy bien con unos amigos, y de repente digo, a mí me gusta hacer historieta, quiero volver a hacer historieta, porque yo ya vi que se podían hacer otras cosas, Ya. y volví a hacer historieta. Y en ese proceso, no quería hablar mucho de mí, digamos, en otro día hablamos específicamente de mí, pero en ese proceso yo empecé a hacer historieta no por publicar. Y yo creo que mucha de esta gente le pasaba lo mismo. No querían publicar porque sabían que ya no existía Ujú. el mercado, el comercio, no existían las posibilidades de vivir de esto. Pero sí por hacer historieta, porque de tus manos saliera una página, 2 páginas, saliera una historia en ese formato que te gustaba tanto. Ujú. Es una cosa, es una sensación de lo que yo me alimento día a día, la maravilla de que te salgan de las manos algo que amaste mucho cuando chico. Mm. Eso es. Entonces me puse a hacer historieta. Y en algún momento, cuando yo ya estaba trabajando como arquitecto y me di cuenta que tenía mucho tiempo libre, apareció, porque en la universidad uno no tiene tiempo libre. Menos arquitecto. Menos en arquitectura. Apareció un festival en un centro cultural de la juventud en Providencia, un festival de historieta, y yo fui. Estaba Temolobo, ahí conocí y estaba lleno de gente con peinados raros. Esos raros peinados nuevos. Los raros peinados nuevos, yo como fome, digamos. Y ahí había alguien de la revista Ácido que se llamaba Pablo Alibó diciendo que estaban buscando autores para publicar en una nueva revista. Ujú. Y esta revista, bueno, yo por diversos motivos me contactaron, me pidieron que hiciera todo gratis, Ujú. me pidieron que hiciera una historieta, yo
publiqué en esa revista a fin del año 87 una historia y la portada de esa revista es mía. Y esa revista entiendo que es la primera revista que sí salía a kiosco. Ya. Formalmente. Fue un fracaso. Porque tenéis que tener una maquinaria atrás. No basta con que tú vayas al distribuidor y te van a comer la revista Paula, te va a comer el espacio en el kiosco, porque vienen de un conglomerado que tiene un montón de revistas, que así funciona la librería y todo. En ese tiempo los kioscos vendían revistas, no dulces. Exactamente. Entonces fue un fracaso, pero alcanzaron a sacar 3 números. En esa misma época, luego el año siguiente, a principios del 88, apareció Trauco. Ya. Y Trauco sí, que eran 2 españoles y una argentina, que llegaron a Chile diciendo: Chile se acerca a la democracia, vamos a replicar la movida española, y llegaron con esa mentalidad. Pedro Bueno, Antonio Arroyo, y se me olvidó el nombre de ella. Ahora, antes de llegar a Trauco, tengo una pregunta a propósito de algo que dijiste. ¿Qué tiene que ver con... tú decías que con los que se pusieron a dibujar en ese momento sabían que no iban a publicar, o no tenían la ambición de publicar? En mi caso, sí. Y una de las cosas que a uno le sorprende hoy día es pensar que las revistas que efectivamente salieron como Trauco salieron a final de los 80, todavía estábamos en dictadura, y había cierto como desparpajo, esa es una palabra que me sirve. Pues. Y, o sea, tanto en términos de narrativa, como en términos de contenidos, en términos también, en algunos casos, de... No recuerdo haber leído nada que fuera así como directamente contra la dictadura, pero sí como elegantemente contra la opresión. Es que en el caso de Trauco específicamente era Epatele Bourgeois. Ya, sí, Epatele Bourgeois. Ese era el leitmotiv de Trauco. Estoy pensando cómo se traduce eso. Es como dejar... espantar a la burguesía. Sí, dejar atónitos a los burgueses. Sí, entonces esa era la... Y muy bien, ¿no? Por ese mismo motivo yo nunca, a pesar de que teníamos muy buenas relaciones con la gente de Trauco, yo nunca publiqué con ellos, porque lo que yo hacía era más nerd, era más ñoño. Junto con mi gran amigo Martín, bueno, de esa época viene un montón de gente que todavía está activa hoy día, digamos, está Martín Cáceres, gran amigo mío, somos amigos desde esa época, hace casi 40 años. Félix Vega, que en esa época era mucho menor que yo. Un adolescente. Sí, 15 años tenía. Claro. Yo que desapareció un tiempo y volvió ahora a publicar con Planeta, y gente que publicó en esa época, que fue... Bueno, en esa época la gente de Trauco, los dibujantes de Trauco eran estrellas, eran rockstars. No, objetivamente rockstar. ¿En serio? Era sexo, droga y rock and roll. Estupendo. Yo siempre afuera porque siempre fui más pavo. Pero fue una época muy divertida, porque era todo un poco mentira, porque en realidad Trauco tenía una capacidad buena para poder primero para estar en kiosco, primero, y además tenían esta cosa de hacer revistas que llamaban la atención. En algún momento les requisaron todo un número, y eso fue mejor para la revista, porque en el fondo provocó... Claro, y además que empezaron entonces a pasarse mano en mano, a conseguirse de otras maneras. En Trauco publicaron muchos autores geniales que siguieron publicando después, o gente que eran geniales, pero cuando se dieron cuenta que la historieta no le iba a dar para vivir, decidieron irse para otro lado, digamos. Pero también está la revista Bandido, que era más nerd, era aventura, más sencilla, más inocente, por así decirlo. Y ahí donde publiqué yo también, en Bandido, porque era para los pavos como yo. Bandido publicó mucho también. Mucho en la revista Bandido, duró mucho, porque Javier Ferrera, que era su director, tenía una capacidad de hacer funcionar esto. Y hay que sacarle el sombrero a Javier, porque Javier todavía está activo. Javier, después de Bandido, formó la editorial Visuales, que todavía está en activo. Y que les va muy bien. Que ha descubierto gente como Daniela Tiz, como Paulina Palacio. Sí. O sea, es alguien que está... O sea, de esa época, Javier Ferreras todavía está haciendo cosas. Estoy yo, está Yoyo, que desapareció un tiempo y volvió. Martín Cáceres, mi gran amigo. Félix, obviamente. Maliki, que como con 14 años publica en Trauco, sigue haciendo cosas ahora.
Juan Vázquez también. Seguramente se me queda alguien afuera. Ya, pero tengo preguntas a Dale, ese respecto. Porque cuando hablamos de la historieta de los años 40, 50 y 60 en Chile, había esta idea como profesional. Sí. ¿No? Entonces la gente iba y trabajaba en una oficina y se dedicaba a crear historietas, seguir personajes, armar una narrativa que se sostenía en el tiempo porque iba a tener publicación y distribución. Sí. ¿Cómo era el ambiente de este grupo de gente que publicaba en Trauco o en Bandido, que estaban ahí como recién haciendo los primeros pinitos, que no tenían el oficio, voy a usarlo entre comillas, Sí. que tenían estas generaciones anteriores que pudieron estar ahí muchos años haciendo? Era fascinante, primero, por muchos motivos. Primero, porque efectivamente no tenían el oficio. Se arriesgaban a hacer cosas que no evidentemente había mucha cosa que era más o menos nomás. Si tú te ponías a mirar, había mucha mugre ahí. Pero también estaba esa cosa maravillosa de, a propósito de la película Nouvelle Vague de Godard, Sí. de por qué tengo que seguir las reglas. Exacto. Hago lo que quiero, no tiene la historia no tiene por qué tener sentido, ¿cachai? No tiene por qué tener forma de casa, puede tener forma de elefante, como dice Moebius. Eso era lo fascinante. Pero por otro lado, como nadie vivía de eso, a pesar de que Trauco pagaba, Bandido pagaba, pero no pagaba como para que si tú publicando una historieta al mes pudieras vivir de eso. No. Era fascinante la libertad y la alegría que había ahí. Uh-huh. Por eso mismo. Y además esa sensación de comunidad que se empezó a formar, digamos. Todos pertenecíamos a esa comunidad de Claro. los loquitos de la historieta, que nos conocíamos todos, a pesar de que ¿Pero no... dónde se encontraban? Mira, habían varios... inicialmente eran en el Centro Cultural Chileno-Francés, que ya no Ok, en el ICF. Claro, que ya no es así, sino que ahora es el Instituto Cultural Francés. Antes estaba donde está el En Esmeralda. No, es el Merced. El Merced con Las Tarrias. Sí. Nos juntamos en la cafetería del Centro Cultural, porque ahí se hicieron varias exposiciones, vinieron autores franceses, nos permitió conectarnos, nos juntábamos ahí. Y otro lugar de conexión, para mí le tengo un gran recuerdo, es el Café del Patio, que estaba en la Galería del Patio, que ya no existe porque hay un edificio ahí. Estaba en la Galería del Patio, donde estaba el phone box, había librería, y estaba el Café del Patio, que era un bar, y ahí nos juntábamos, digamos, de hecho ese Café del Patio tenía murales de Carto y de Yoyo. Uh-huh. Era la onda. ¿Y Y además el dueño del Café del Patio tenía una librería que se llama Librería del Patio, que publicaba, o sea, que traía material europeo para Ujú. vender. Entonces era... Claro, porque estoy pensando que hoy día, bueno, a ustedes, me estaba pasando una foto que subieron el fin de semana, no sé si tú, el Pancho Ortega. Claro, hoy día existe una cosa como el encuentro de que fue estos días, Sí. el encuentro de escritores de Penguin, ¿no? Sí. Y hay varios entonces de los autores que publican con Penguin, se juntan, se ven, existen las ferias de los libros donde Sí. van, existe ahora feria de cómics Sí. también donde va, tuvimos la Furia Ilustrada Sí. este fin de semana, les fue increíble, estaba lleno de gente con la Muri, tuvimos el privilegio ahí de estar presentando libros y conversando con autores. Entonces hay hoy día una efervescencia, pero me pregunto cuántas de la efervescencia que vivimos hoy día se construyó hace 40 años. Buena pregunta. Yo creo que sí. O sea, yo partí haciendo historieta en el año 1987, la primera, o sea, yo hice historieta de los 5 años, pero publiqué por primera vez el año 87 sin ninguna expectativa de hacerme profesional de esto. Yo que quería hacer historieta, ¿no? Pero ese proceso me llevó a estar en un ambiente historietístico. Antes yo los conocía a todos, ya no. Uh-huh, Yo eso lo encuentro estupendo. uh-huh. Hay gente joven que no tengo idea, que está haciendo cosas que son extraordinarias, que no tengo tiempo para leerlas. O sea, esa cosa como que podría angustiarme, a mí me alegra. Saber que hay tanto material de tan buena calidad que no puedo leerlo, ni me entero. Y hay canales de distribución totalmente ajenos a mí, y eso es fascinante. Sí, todo eso se construyó en esa época. Y la gente que estuvimos en ese momento, y que casos como Martín Cáceres, que siguió haciendo clase en Arco, que influyó en otras personas,
Yo no sé si nos deben tanto, pero es parte, si no hubiese estado eso, no estaría lo que está ahora. Yo encuentro que es súper importante siempre hacer esas marcas, Sí, porque sí. también una cosa que tiene la juventud impetuosa es la amnesia. Sí, por supuesto. De pensar que están partiendo de cero y que inventaron la pólvora, y es como, a ver, no, pues si hay gente antes, como hubo gente antes de ustedes. Absolutamente, es lo que nos pasó un poco en ese momento de maravilla creativa, digamos, que como que despreciamos a los autores chilenos de la época. Y mira de quién te reíste. Claro, y después te das cuenta con vergüenza que en realidad eran gente con un oficio y con una... Cuando uno se ve en la obligación de efectivamente hacer novelas gráficas de 120 páginas, te das cuenta que estos viejos tenían un oficio que nosotros no teníamos. Porque lo que nosotros hacíamos era hacer historias cortas de 6 páginas. Claro. ¿Ah? Y ahí te quiero ver. Claro, pero ya cuando tuve que hacer Road Story, que eran 120 páginas, 110 páginas, la cosa es otra cosa. Sí. Oye, vamos a hablar no de Road Story, que todavía nos debemos esa conversación, sí. Pero de tu último trabajo, sí. Que ya lo tengo en mis manos. ¿No te puedo creer? Sí. Qué bueno. Sí, porque Olave me quiere mucho, entonces me mandó... A mí no me ha llegado nada todavía. Yo lo tengo. Así que vamos a conversar de eso y otras cosas pronto, perfecto. Queridísimo Gonzalo Martínez. No, encantado. Gracias por venir. ¿Me voy ya? Sí, po. Pucha. Así son las cosas. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Vamos a la pausa y ya regresamos.